pero es algo como que se queda uno en la superficie. En cambio, yo desde que conozco al Padre Lázaro, pues eso ha sido una preocupación por profundizar, por propiciar lo que es ese encuentro con Dios. Y ese encuentro que tiene que ser algo que salga también de mí mismo. Alguien me puede empujar, pero tengo que ser yo el que tenga también ganas de encontrarme, ¿no? Entonces, pues sí, muchas veces nos protestamos porque no nos gusta la iglesia que tenemos, porque nada más que somos gente mayores, cada vez más mayores, porque a lo mejor faltan jóvenes, falta vida, a veces, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Algo hay que hacer. Y entonces esto es lo que procura hacer el Padre Lázaro, da vida a esa iglesia que muchas veces está dormida, ¿no? Apagada. Entonces, si atendemos a la voz de los últimos papas, por ejemplo, Pablo VI decía que el fin principal de la iglesia es enseñar a orar. Si no lo hiciera, perdería su sentido, el sentido de su existencia. Juan Pablo II, una frase característica de él es que es necesario un cristianismo que se distinga ante todo por el arte de la oración. Y Benedicto XVI dice, ¿cómo aprender a rezar? La contestación es clara, rezando con otros. El aislamiento, la pérdida del sentido de comunidad es una raíz clave en la falta de oración. Por lo tanto, el cristiano de hoy, si no reza, pues se quedará, sí, yo soy cristiano, pero hay algo más, tiene que haber algo detrás, ¿no? Y esa preocupación, pues la que intenta el Padre Lázaro de fomentar, ¿no? Entonces, ¿por qué se fundó el secretariado? Pues está formado, en primer lugar, por los movimientos, todo lo que tenga que ver con oración dentro de la diócesis, más representantes de los arciprestazgos de nuestra diócesis. Entonces nos reunimos trimestralmente y lo que pretendemos es estar unidos, compartir experiencias, dar ideas nuevas, a ver cómo trabaja uno, cómo trabaja el otro. Entonces nos apoyamos y lo que intentamos es extender la oración por todos los rincones, por todas las parroquias, por todas las comunidades, pero una oración viva, una oración que participativa, que no sea estancada, sino que propicie la participación de todos, ¿no? Entonces, en el 92 nació Velar y Orar, que es un grupo de personas que colabora con el Padre Lázaro a la hora de dar los cursos y de esta preocupación por fomentar la espiritualidad. Y en el año 2000 es cuando nace este secretariado que, como he dicho, nos reunimos trimestralmente y dos encuentros principales que tenemos durante el curso son el encuentro de oración anual, que suele ser a principio de curso, lo hemos puesto recientemente, por octubre, por ahí, y nos encontramos todos los movimientos de oración, todas las personas representantes de los arciprestazgos. Es como una riqueza en la que cada uno mostramos nuestra forma de orar. Hay personas que son más abiertas, con unos cantos más alegres, otros que son más tranquilitos, de una forma... En fin, cada uno muestra cómo ora, ¿no? Y cada año, pues, vemos la riqueza que supone el estar todos unidos, unir nuestros corazones en una sola oración. Yo os invito a que, si el año que viene os animáis, en octubre por ahí, pues solemos reunirnos. Y ¿qué más? Pues que el secretariado se preocupa también de publicar cuándo son los cursos, cualquier acontecimiento que tenga que ver con la oración, como por ejemplo las presentaciones de los libros, pues se publica en la página web del secretariado, también se pueden consultar todo aquello que se organiza desde el secretariado. En fin, es un organismo vivo, por así decirlo. Ahora el martes vamos a presentarnos a nuestro nuevo obispo, le vamos a presentar pues, el trabajo que llevamos realizando, cómo nos organizamos, cuáles son nuestros proyectos, para que él también tenga conocimiento de ellos. Lo primero, pues, daros las gracias por la asistencia, por los que habéis venido, porque es un gesto de cariño a mi persona. Aunque yo siempre intento llevar en mi corazón
principalmente donde estoy, a todo campamento. No llego a todos los corazones, pero bueno, sí que oro todos los días por campamento. Lo segundo, cuando escucho hablar del Padre Lázaro, pues no me suena muy bien, porque dice Jesús, no llaméis a nadie Padre, no llaméis a nadie Maestro, porque uno solo es vuestro Padre del cielo, ¿no? Y uno solo vuestro Maestro y Señor, que es Él, ¿no? Entonces, cuando hice la tesina, me pusieron en el que me dirigió la tesina, que era el Padre Jesús Castellano, un hombre, bueno, una personalidad en la Iglesia y una sabiduría en espiritualidad y eso. Él me hablaba yo como maestro de oración, y yo siempre, cuando he hablado de maestro de oración, siempre lo he puesto entre comillas, porque el único maestro es Jesús. Yo tengo que decir que he dado muchísimos cursos, llevo dando cursos de oración, pues 30 años dando cursos de oración. A mí me han venido gente con depresión, con pastillas, y han salido dejando las pastillas. Esto me ha pasado más de una vez. Gente rota, deshecha, matrimonios rotos, de gente destrozada, y han salido completamente nuevos. De verdad, porque cuando se mueve el interior de la persona y se coge la confianza y la esperanza, y se ve que Dios nos quiere, que nunca nos abandona, que está con nosotros, entonces el ser humano reaviva, encuentra una nueva vida. Y de entrar personas rotas en un fin de semana que salga con alegría, con ganas de vivir, con eso es un milagro. Eso es un milagro. Incluso personas con tratamiento psiquiátrico, y tanto así que Víctor Frank, un psiquiatra muy conocido que tiene varios libros, pues dice que cuando falta la espiritualidad hay unos trastornos, se producen muchos trastornos psíquicos. Cuando falta la vida interior, la espiritualidad, el encuentro de la persona consigo mismo, saber, o sea, de decir cuál es el sentido de mi vida, ¿no? El conocerse uno a sí mismo, conocer los logros, los progresos, en qué he avanzado, en qué estoy estancado, ¿no? Qué es lo que me hace sufrir, por qué estoy sufriendo, por qué estoy padeciendo esto, por qué no tengo vida, por qué me falta la vida, ¿no? Y cuando una persona empieza a preguntarse sobre sí mismo, en lo más profundo de nosotros la persona se encuentra con Dios. Y a partir de ahí, cuando se siente amado por Dios, empieza una nueva vida. Cuando estamos hablando de crisis económica, no solamente crisis económica, crisis de valores, pero el fondo de todo es convertir una sociedad, convertirla en una sociedad consumista, materialista. Hemos pensado que el capitalismo iba a llevar todo esto para adelante, que todo se iba a levantar, ¿no? Y no hemos dado cuenta que hace falta otros valores, ¿no? Otros valores. Yo creo que ahora mismo estamos viviendo un momento propicio para que la persona piense sobre sí mismo y piense sobre la misma sociedad y vea qué respuesta hay que dar. Es un momento para crecer, no un momento para hundirse, sino para crecer, para avanzar. Pero es un momento que individualmente no se puede avanzar en la vida. En la vida hay que caminar con otros. Por eso me encanta de que estéis aquí gente muy representativa como Juan, como Miguel Ángel, Miguel, tú, o sea, representativa y después gente a las que quiero mucho y que estéis aquí porque
porque se ve que la vida necesita un impulso nuevo. Este libro, Hacia la orilla de Dios, en camino de crecimiento espiritual, responde a la primera parte de un trabajo que he realizado durante 2 años, donde he dado, pues se ha hecho en retiro de 2 fines de semana, se ha hecho porque es un trabajo personal, es un trabajo para crecer, y para conocerse a sí mismo, para ver el proyecto sobre nuestra vida y el proyecto de Dios sobre nuestra vida y para ir avanzando. Entonces no es un libro de lectura, de mera lectura. Cuando algunos lo han estado leyendo, dice, yo lo leía por las noches, pero ya no, esto no es para leerlo, esto es para sentarse y decir que aquí me tengo que trabajar y aquí me tengo que trabajar, para crecer, para avanzar. Entonces el libro está inspirado en unas charlas que dio un sacerdote que ya murió, falleció, un sacerdote de Cádiz. Era un hombre muy espiritual, un hombre de Dios, pero muy espiritual, y además que ayudó a muchísimas personas. Y también estuvo en Algeciras, estuvo en la Bajadilla en Algeciras. Y en Algeciras le tienen muy buen recuerdo, tanto así que me dijeron que querían que lo presentara también en la Bajadilla, porque hay mucha gente que se acuerda de ese sacerdote. Hizo mucho bien y dejó mucha huella. Y entonces él escribió, dio 17 charlas que eran consejos prácticos para la vida espiritual. Y un diácono permanente de Cádiz me dio a mí esos apuntes y me dice, Lázaro, yo quiero que tú me digas, ve esto, ¿cómo lo ves tú? Entonces yo lo leí y me pareció interesante, pero veía que tenía muchas carencias, que le faltaban cosas y que también necesitaba enriquecerlo con la palabra de Dios y con autores de hoy, ¿no? Y actuales de espiritualidad de hoy, y que hacía falta, pues bueno, trabajarlo. Después el lenguaje, al que me ha ayudado también mucho Pilar, porque yo se lo daba a ella para que ella lo corrigiera, después lo corregía yo otra vez, y el lenguaje, pues lo he cambiado, claro, porque era un lenguaje que estaba hablando en plural, después en singular, después a un tú, y era ahí una mezcla, y entonces ha sido un trabajo difícil, pero el proyecto ha sido un proyecto que cuando lo mandé a la editorial de Esclés de Bruguer, generalmente hoy es difícil que las editoriales te cojan un libro, es difícil porque hay muchos compromisos, y entonces a mí enseguida me dijeron que sí. Pero que como lo que yo mandaba era como un mamotreto, que entonces se iba a hacer, que era mejor hasta el capítulo 9 y después hasta el capítulo 21. Así que ahora ha salido Hacia la orilla de Dios, camino de crecimiento espiritual, y después saldrá Hacia la cumbre de Dios, mística y compromiso de vida. La primera parte, Hacia la orilla de Dios, camino de crecimiento espiritual, yo me recordaba, me inspiré para ese título cuando he ido a Israel y he atravesado el lago Tiberíades, y cuando he llegado al monte de las bienaventuranzas, y cuando se sabe que Jesús tuvo allí el miedo de los apóstoles, la tempestad calmada y todo eso. Entonces, como diciendo, para ir hacia la orilla de Dios, que es el espíritu de las bienaventuranzas, que es un proyecto de felicidad, pero no como lo entiende el mundo, porque que se diga felices los pobres de espíritu, porque de ellos el reino de los cielos, hoy lo que se valora no es la humildad, hoy se valora la soberbia, el poder, yo por encima de ti, la superioridad, todo eso, cuando este camino es todo lo contrario. Pero sabemos que cuando nosotros nos reconocemos a nosotros mismos, reconocemos lo que somos verdaderamente,
no lo que queremos ser o lo que queremos aparentar a los demás, sino lo que somos realmente cuando nosotros vemos y nos vemos a nosotros mismos y nos damos cuenta de lo pobre que somos. Tanto así que nos viene un resfriado y ya que no puedo hacer nada, ¿no? Y me tengo que acostar o tengo el cuerpo malo, etcétera. Cualquier cosa nos desestabiliza. Cualquier problema de la vida, que lo hay así, y más ahora, nos desestabiliza. Hace falta el tener un equilibrio emocional y un equilibrio que dé respuesta y que se asuma las tormentas de la vida. Entonces, para llegar hacia la orilla de Dios, a ese espíritu de felicidad, de las bienaventuranzas, hace falta mucha lucha, mucho combate, para ir en armonía y en equilibrio. Nosotros sabemos que desde el momento que una persona te ofende, ya dentro de ti se monta toda una tensión, toda una tempestad interior, donde tú a esa persona ya la ves de distinta manera y mira con el que yo pensaba que se podía confiar, pues fíjate el palo que me ha dado y la política, no digamos lo que pasa en la política, si pasa en los cristianos que tienen que dar un ejemplo, pues fijaros, ¿no? Entonces, esta primera parte es de autoconocimiento, para conocerse a sí mismo, para ver también los autoengaños donde nosotros nos metemos, para tocar la realidad y la verdad propia de cada uno, y para ver dónde tengo que avanzar. Y también ahí habla de las enfermedades espirituales, enfermedades del espíritu. Por ejemplo, como puede ser la anemia espiritual. ¿Qué es la anemia espiritual? Pues el que como no hay un esfuerzo, no hay un trabajo personal, no hay una disciplina, no hay eso, pues nos quedamos estancados y siempre somos la misma persona con los mismos defectos por corregir, pero pasan los años y no avanzamos en una madurez humana, que después sería una madurez cristiana, pero primero humana, y puedo tener 30 años o puedo ser un jefe de empresa y comportarme como un niño caprichoso, que a lo más mínimo despido de mi empresa a fulano de tal, porque me ha dicho no sé qué, y entonces me comporto como un niño, pero no me comporto como una persona madura, ¿no? Donde veo el porqué de esa realidad, por qué esta persona me ha contestado así o ha hablado así, entonces, la anemia espiritual es la falta de ejercicio, de trabajo, de ascética, de trabajo personal, de disciplina de vida. Para llegar a lo que yo puedo dar y aportar a los demás y eso, es mucho trabajo, de día y día de terminar cansado, pero después el bien que uno hace. Y claro, conozco, creo yo, y siempre cuando digo conozco, digo no conozco nada. O sea, cuando dice he escrito 14 libros, no he hecho nada para lo que hay que hacer. Si tuviéramos como una espiritualidad, verá, con horizonte, fijaros en lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Si tuviéramos ese horizonte de vida, esperanza, cuando me vengo abajo, ¿no? Enseguida animarme, trabajarme para seguir luchando y avanzando, ¿no? Entonces nos comeríamos el mundo. Yo estoy seguro que si hubiera espiritualidad no habría paro. Esto lo tengo clarísimo. Si hubiera vida interior, habría solidaridad, habría generosidad, no habría los problemas que hay. Los problemas que brotan no del amor. El amor construye, el egoísmo destruye, los intereses privados destruyen, el amor construye.
Entonces, hay muchas enfermedades, como aquí explica muy bien que tenéis por delante un esquema muy interesante donde esta persona, Manolo Gartier, describía como la estructura de la persona, como 3 niveles. Hay un primer nivel que es el nivel que lo que han llamado, bueno, San Pablo llamaba el hombre carnal, o se puede decir el hombre sensible y corporal, y eso lo sabemos. O sea, hay personas que ¿por qué se mueven? Se mueven por los instintos, por las pasiones, por los sentidos, por la parte más superficial de su persona. Entonces, pensamos que la felicidad es que yo me pueda tomar unas copas, ¿no?, y disfrutar y que cuente unos chistes y que la felicidad está ahí. La felicidad es algo mucho más hondo, más profundo, ¿no? A través de la persona que se mueve por sus instintos, por su apetencia, porque se me apetece esto, lo hago, si no se me apetece no lo hago, es la persona que se queda en la parte más superficial, es el hombre sensible o corporal. Después hay un segundo nivel, que es el hombre racional, es el hombre que tiene un ideal en la vida y lucha por él. Entonces la voluntad la pone al servicio de lo que su inteligencia le hace comprender y se pone en movimiento, y se pone a trabajar para eso, para alcanzar eso. Pero hay otro nivel más profundo, que es el nivel del hombre espiritual, el tercer nivel. Tanto así que San Agustín decía, yo te buscaba fuera, y te encontré dentro. San Agustín era un hombre mujeriego, se iba de juerga, se iba de esto, la madre oraba por él y eso, y él pensaba que la felicidad era eso, y buscaba fuera, porque todo el mundo, todos buscamos la felicidad, todos deseamos la felicidad, no solamente para nosotros mismos, sino también para la familia, para los amigos, y quisiéramos para todo el mundo, que todos fuéramos felices. Los acontecimientos que hemos estado viendo ahora, el partido de fútbol en Egipto, 1000 heridos, no sé cuántos eran, 76 muertos o algo así. ¿Eso de dónde viene? Viene de que la persona interiormente está mal. Cuando a ti te hacen daño, ¿por qué te hacen daño? Porque interiormente estás mal. Porque hace falta que la persona encuentre el equilibrio en sí mismo. Ese es el hombre espiritual. El hombre espiritual cuenta con Dios en su vida. Cuando se habla del corazón, decía San Agustín, regresa a tu corazón. ¿Para qué? Para encontrarte contigo mismo. Regresa a tu interior. Porque a lo mejor vives de lo que los demás te piden o lo que los demás quieren, pero no eres tú. O vives... o más bien te viven, en el sentido de que haces lo que los demás para tú quedar bien con los demás, pero en el fondo no eres feliz. Aquí hay un trabajo para hacer, mira acá, el ser humano es un misterio, la persona es un misterio por descubrir, y lo primero es encontrarse a sí mismo. Entonces, ese primer camino es hacia la orilla de Dios. El segundo libro es cuando ya, inspirado en la idea de la subida al Monte Carmelo, ¿no?, como dice San Juan de la Cruz, subir cuesta un trabajo, pero después en la unión con Cristo, la persona se dignifica, llega a esa comunión. Para los cristianos Cristo es el hombre perfecto, y de ahí a lanzarse al mundo, ser luz del mundo y sal de la tierra. O sea, el mundo necesita ser transformado. Todos quisiéramos un mundo mejor, una sociedad mejor. Eso no se hace con los brazos cruzados. Eso muchas veces, cuando te hieren por aquí, te hacen daño por aquí, hace falta meterse dentro y encajar los golpes, pero saber que no estamos solos y que merece la pena luchar por un mundo mejor, ¿no? Aquí
os digo así por encima, y ya acabo, para no... Los temas que trato en este libro: primero, construir la vida cristiana sobre la roca Cristo. Somos creación de Dios, consagrados para Dios, llevados al desierto para ser fortalecidos. En realidad la vida como un desierto, y en el desierto hay muchas tentaciones, que no nos hacen crecer y que caemos y nos hacemos daño a nosotros mismos y después hacemos daño a los demás. La santidad como proyecto de vida, que la santidad no es ser perfecto, sino la santidad es más bien el vivir desde el amor. Santidad es entrar en el dinamismo del amor y se salva lo que se ama. Se salva lo que se ama. Después hablo de los niveles de la persona, de lo que he estado ahí diciendo, y las enfermedades del espíritu. Hay otras como la ceguera, ¿no? Es que la ceguera espiritual, y es que veo nada más que esto, pero es que no solamente hay esto, es que hay esto y hay esto. Y puedo encerrarme en mi mundo que puede ser que me duele la cabeza, y me duele la cabeza, y me duele la cabeza, y nada más que veo que me duele la cabeza. Si me pusiera a pensar o a ver que hay otro mundo y que hay otras cosas, pues entonces la mente se abre, el corazón también se abre. Y ya no ver muchas veces, dice la gente, dice que son felices, pero es como si vivieran en una cueva, y es que en la oscuridad se está bien. Llevo aquí 30 años, pero no conozco la luz, ni conozco lo que hay fuera, ni los paisajes, nunca he visto una maravilla de puesta de sol, ni nunca he visto el río como corre, ni el agua fresca, ni el aire puro. Nunca he estado metido aquí en la cueva, donde está más bien contaminado el aire. Y ahí llevo años y años metido, y me creo que soy feliz. Y la gente, y un joven se cree que la felicidad está a lo mejor en el botellón, en esto, en lo otro, o en la droga, en esto. Y sabemos que es que tienen que ver otra cosa, hay que mostrarle otra cosa, hay otra realidad. Cuando se ve esa otra realidad, la persona despierta de su sueño. Y entonces se ilusiona por la vida. Esto es lo que yo quisiera meter a la gente, en que hay otra realidad. Para mí es la realidad de Dios, que es otra dimensión, pero que esa dimensión toca y transforma la realidad humana, y por tanto social y todo. Dios nada más que es amor, misericordia y perdón. Y todo lo demás, como he dicho, que si la ira de Dios, que si el castigo de Dios, que si te vas al infierno, que esto, Dios no es eso. Dios es amor, Dios que te quiere feliz. Y cuando tú tienes trato y relación con Él, cambia tu vida. Entonces, al final de esto hablo aquí también de la vida de las personas, de la presencia de Dios, la relación con Dios, la oración, la relación entre las personas, la presencia permanente de Dios en nosotros, y al final, la orilla, las bienaventuranzas. Así que yo espero que este libro pues os ayude a crecer, a madurar, a avanzar y a hacer todo el bien que podáis. Yo creo que la vida, lo mejor es hacer el bien a los demás y amar. Y ahí resumiría yo. Mira, haz el bien, y si te hacen daño, haz el bien. Y tú siempre haz el bien. Interiormente estarás mejor. Puedo llevar el currículum porque haremos una notita después. Vale, estupendo. Dejaremos un libro para la biblioteca, y nada, ahora pues quien quiera que le dedique algún libro o lo que sea, pues... ¿Quieres agua? Un poquito de agua. Yo te lo dejaré en la biblioteca de San Roque, en la casa, dejaré alguna Vale. y nos apañamos.